cuidé a todos. Y en Navidad mi hermana dijo, te aprovechas. Mi silencio cambió todo. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a Serietube. Antes de compartirles la historia de hoy, quiero pedirles un pequeño gesto que para nosotros significa mucho. Si alguna vez han sentido que cargaban con un peso invisible que nadie más notaba, por favor, suscríbanse al canal y dejen su like. Es una forma sencilla de apoyarnos y de decir yo también estoy aquí. Gracias de corazón. El sonido de las tapas de plástico del pastillero semanal cerrándose era la banda sonora de mis martes por la mañana. Clic, clic, clic. Lunes mañana, lunes noche, martes mañana, martes noche. Era un ritual mecánico que mis manos hacían casi sin mirar, partiendo las pastillas de la tensión para mi padre y contando las gotas para la circulación de mi madre. Llevaba 5 años viviendo de nuevo en la casa de mi infancia, o mejor dicho, llevaba 5 años atrapada en un paréntesis temporal donde yo no envejecía, solo me desgastaba. Elena, ¿dónde pusiste mis gafas? El grito de mi padre desde el salón rompió mi concentración. No era un grito de enfado. Era ese tono de urgencia infantil que tienen los ancianos cuando algo sale de su campo de visión inmediato. Están en la mesa, papá, al lado del mando de la televisión, contesté, elevando la voz lo justo para que me oyera, pero intentando mantener la calma. Suspiré y terminé de cerrar el viernes noche. Miré por la ventana de la cocina. Afuera, la gente iba a trabajar. Llevaba a sus hijos al colegio, vivía. Adentro, el tiempo se medía en horarios de medicación y cambios de pañales para adultos que escondía en el fondo del cubo de basura para no herir la dignidad de mi madre. Tengo 43 años. Soy licenciada en Historia del Arte, un título que ahora duerme en un tubo de cartón encima del armario, cubierto de polvo. Cuando mamá tuvo el ictus y papá empezó a olvidar si había comido o no, la decisión familiar se tomó sola, o más bien, se tomó por descarte. Claudia, mi hermana mayor, vivía en la capital, a 3 horas de tren, tenía un puesto directivo en una aseguradora, un marido que jugaba al pádel los fines de semana y 2 hijos adolescentes que ya no visitaban a los abuelos porque se aburrían. Yo estaba soltera. Acababa de terminar un contrato temporal en una biblioteca y, a ojos de todos, no tenía nada que me atara, así que me convertí en la hija que se quedó. Esa mañana, mientras fregaba los platos del desayuno, papilla de avena para mamá porque le costaba tragar, tostada blanda para papá, sonó el teléfono. Vi el nombre de Claudia en la pantalla y sentí ese nudo automático en el estómago que me acompañaba últimamente. Hola, Claudia. Hola, nena. ¿Qué tal están? Su voz sonaba apresurada, con ese ruido de fondo de oficina tecleando. Nunca preguntaba, ¿qué tal estás tú? Siempre era un plural genérico. Bien, mamá tuvo una noche regular. Se despertó 3 veces pidiendo agua, pero ahora está tranquila. Papá sigue con el dolor de rodilla. Bueno, es la edad. Elena, oye, te llamo rápido, ya tengo los billetes para Navidad. Llegamos el 24 por la mañana y nos vamos el 26 después de comer. ¿Está lista la habitación de invitados? Miré el techo de la cocina, donde una mancha de humedad había reaparecido tras las lluvias. Sí, claro, siempre está lista, solo tengo que cambiar las sábanas. Genial. Oye, y sobre la cena, quiero que este año sea especial, nada de purés ni cosas tristes. Compra un buen pavo, marisco, un buen vino, que los viejos disfruten, pobrecitos. Tragué saliva. Claudia, el presupuesto de la pensión de papá va justo este mes. Tuvimos que llamar al fontanero y la medicación nueva de mamá no entra toda por la seguridad social. Hubo un silencio al otro lado de la línea, ese silencio que yo conocía bien, el silencio de la que juzga. ¡Ay, Elena! De verdad, siempre estás igual con el dinero. No te preocupes, ahora mismo te hago un bizum de 300 euros. Con eso te da de sobra para la compra y, yo qué sé, cómprate algo tú también.
píntate las uñas o vete a la peluquería, que la última vez que te sexta tenías unas raíces espantosas. La frase me golpeó como una bofetada suave, de esas que no dejan marca pero arden por dentro. Píntate las uñas, como si mi aspecto descuidado fuera una elección estética y no el resultado de no tener ni una hora libre al día para mirarme al espejo. Gracias, Claudia, dije, mordiéndome la lengua. Venga, un beso. Y asegúrate de que mamá tenga puesto el vestido azul que le regalé, que quiero hacer fotos bonitas para subirlas. Colgó, me quedé con el móvil en la mano, escuchando el pitido final. A los 2 minutos, llegó la notificación del banco. Claudia te ha enviado 30.000 euros. Concepto, cena Navidad y caprichos. Me senté en la silla de formica de la cocina y apoyé la frente sobre la mesa fría. 300 euros. Para ella, era una solución rápida, un toma y calla. Para mí, era la confirmación de mi estatus. Yo no era su hermana, era la empleada doméstica a la que se le dan propinas para que mantenga el escenario listo para la función. Me levanté y fui al salón. Mi madre dormitaba en el sofá con la boca abierta. Mi padre miraba un concurso de televisión. La casa olía a lavanda barata y a encierro. Claudia vendría en 2 días. Vendría con su ropa de marca, sus anécdotas de viajes y su aura de éxito. Y yo tendría que tener la casa impoluta, la cena lista y la sonrisa puesta. Tendría que aguantar sus comentarios sobre cómo debería reorganizar los muebles o cómo debería animar más a papá. Pero este año, algo se sentía diferente dentro de mí. No era solo cansancio, era una especie de saturación oscura, como un vaso que está tan lleno que la tensión superficial del agua está a punto de romperse. Miré mis manos, rojas de fregar y resecas por los productos de limpieza. No me iba a pintar las uñas, no me iba a ir a la peluquería. Guardé el dinero en la cuenta común de la casa para pagar la luz y el gas. Elena, tengo sed, dijo mi madre, despertando sobresaltada. Voy, mamá. Fui a la cocina a por el vaso de agua con espesante. Mientras removía el polvo blanco en el líquido, pensé en la Navidad, pensé en la noche de paz, y por primera vez en mi vida, no deseé paz. Deseé que alguien viera, realmente viera, lo que costaba mantener ese silencio. Lo que no sabía era que esa Nochebuena, el silencio iba a ser precisamente lo que detonaría la bomba que llevábamos años construyendo. El 24 de diciembre no fue un día de celebración, fue una maratón de obstáculos. Me levanté a las 6 de la mañana para meter el pavo en el horno. Mi madre había tenido una mala noche, agitada por el cambio de tiempo, y las sábanas que Claudia había pedido tener listas ya estaban en la lavadora porque hubo un pequeño accidente de incontinencia justo al amanecer. Mientras la casa olía a suavizante y a carne asada, yo sentía que caminaba bajo el agua. A la 1 en punto, el timbre sonó con esa insistencia que solo tienen las personas que no viven allí. Cuando abrí la puerta, el contraste fue casi violento. Claudia estaba radiante. Llevaba un abrigo de lana color camel impecable, botas de piel y el pelo recién peinado con esas ondas perfectas de peluquería. Detrás de ella, Jorge, su marido, cargaba bolsas de regalos con papel brillante, y mis sobrinos, Lucas y Sofía, miraban sus móviles con aburrimiento, sin siquiera levantar la vista para saludar. ¡Feliz Navidad!, gritó Claudia, entrando como un torbellino de perfume caro y aire frío. Me dio 2 besos al aire, sin tocar mis mejillas, y me escaneó de arriba a abajo. Yo llevaba un jersey viejo y cómodo porque sabía que me mancharía cocinando, y el pelo recogido en una coleta mal hecha. Su mirada se detuvo un segundo en mis zapatillas de andar por casa. No dijo nada, pero su ceja izquierda se arqueó levemente. Ese gesto decía más que 1000 palabras. Te di 300 euros y mírate. Pasen, pasen, dije, haciéndome a un lado. Los abuelos están en el salón. El salón se transformó en un escenario. Claudia se sentó junto a mi madre,
Le agarró la mano y empezó a hablarle en ese tono agudo y lento que se usa con los niños pequeños o las mascotas. ¡Ay, mamá! ¡Qué guapa estás con el vestido azul! ¿Me conoces? Soy Claudia, tu hija favorita, bromeó, riendo fuerte. Mi madre sonrió. Una sonrisa vacía y desdentada porque aún no le había puesto la prótesis inferior que le molestaba para comer. Claro, hija, qué bien hueles. Mamá, estás muy delgada, dijo Claudia de repente, cambiando el tono a uno de preocupación acusatoria. Se giró hacia mí, que estaba trayendo una bandeja con aperitivos. Elena, ¿está comiendo bien? La veo consumida. Se le marcan los huesos de la clavícula. Sentí el calor subirme por el cuello. Come lo que puede. Claudia, le cuesta tragar. Le hago purés enriquecidos. Le doy los batidos de proteínas. Es el deterioro, no el hambre. Ya. Bueno, habrá que insistir más. A veces es cuestión de paciencia. Y yo sé que tú andas siempre con prisas, respondió, cogiendo un canapé de salmón y llevándoselo a la boca con delicadeza. Jorge, sirve el vino. Anda, ese Rioja que trajimos, no el que estaba abierto en la cocina. Me retiré a la cocina con las manos temblando, siempre con prisas. Yo, que me pasaba 40 minutos reloj en mano para que mi madre se terminara un yogur. Yo, que había renunciado a mi vida social, a mi carrera y a mi intimidad para que ellos estuvieran limpios y atendidos. El resto de la tarde fue un monólogo de Claudia, mientras yo iba y venía de la cocina, controlando el horno, pelando langostinos y limpiando las gotas que mi padre derramaba al beber. Ella contaba sus vacaciones en la Riviera Maya, los éxitos académicos de los niños y lo estresante que era su trabajo. No os imagináis el nivel de presión que tengo, decía, mientras Jorge le rellenaba la copa. Llevo 2 meses sin dormir más de 6 horas. A veces envidio tu vida, Elena, tan tranquila aquí, sin jefes, sin horarios, en tu burbuja. Debe ser relajante no tener que rendir cuentas a nadie. Me detuve en el marco de la puerta con la fuente del pavo en las manos. Pesaba muchísimo. El calor del horno me había dejado la cara roja y brillante. ¿Relajante?, pregunté. Fue un susurro, casi imperceptible. Sí, mujer, me refiero a la paz mental. Mira a papá y a mamá. Están ahí tranquilitos viendo la televisión. Tú estás en casa, calentita. No tienes que lidiar con el tráfico ni con clientes idiotas. Es una vida sencilla. Jorge soltó una risita nerviosa, quizás notando mi cara, pero Claudia seguía en su mundo, cortando un trozo de queso. Llegó la hora de la cena. Puse el mantel de lino bordado que solo usábamos en ocasiones especiales. Saqué la vajilla buena. Todo estaba perfecto, tal y como ella lo había exigido. Los langostinos, el pavo dorado, las guarniciones. Nos sentamos. Bueno, ellos se sentaron. Yo me quedé de pie un momento más para servir la sopa a mi madre y cortar la carne de mi padre en trozos minúsculos para que no se atragantara. Siéntate ya, Elena. Nos pones nerviosos a todos verte ahí de pie, dijo mi sobrino Lucas, sin soltar el móvil bajo la mesa. Me senté. Estaba agotada. Me dolía la espalda baja y tenía una quemadura pequeña en el dedo índice. Miré mi plato. No tenía hambre, solo quería dormir. Bueno, dijo Claudia, levantando su copa, un brindis, por la familia, porque a pesar de todo, seguimos unidos. Y por Elena, que, bueno, aunque el pavo está un pelín seco, se ha esforzado. Todos chocaron las copas. Yo levanté la mía con agua. Gracias, murmuré. Oye, Elena, dijo Claudia después de beber un sorbo largo, estaba pensando. Ahora que mamá está peor, quizás deberíamos mirar de contratar a alguien unas horas por la mañana. Levanté la vista, sorprendida y esperanzada. ¿Por fin se daba cuenta? ¿Por fin iba a ofrecer ayuda real? Eso sería maravilloso. Claudia, de verdad, necesito un respiro, aunque sea para ir al médico yo o buscar un trabajo de media jornada.
Claudia frunció el ceño y soltó una risa incrédula. ¿Trabajo? No. No me has entendido. Digo contratar a alguien para que limpie a fondo. Porque hoy he visto polvo en las lámparas y el baño de abajo huele un poco a humedad. Pero tú tienes que estar aquí. ¿Para qué vas a trabajar fuera si aquí tienes techo y comida gratis? Además, con lo que costarían una enfermera y una limpiadora, no nos salen las cuentas. Mejor que tú sigas al mando, que para eso no tienes cargas familiares propias. El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un ruido metálico agudo. Techo y comida gratis, no tienes cargas. Miré a mi padre, que se había manchado la barbilla de salsa. Miré a mi madre, que miraba al vacío perdida en su demencia, y miré a mi hermana, que cortaba su pavo con elegancia quirúrgica, completamente ajena a que acababa de reducir mi existencia a la de un parásito útil. ¿Crees que esto es gratis, Claudia? Pregunté. Mi voz salió extraña, ronca. Ella dejó de masticar y me miró con esa paciencia condescendiente que se le tiene a alguien que dice una tontería. ¡Ay, Elena! No empieces con tus dramas ahora. Es Navidad. Solo digo que tienes suerte de no tener que pagar alquiler en Madrid como nosotros. Es un intercambio justo. Tú cuidas la casa que heredarás en parte, y papá paga los gastos. Todos ganamos. No te hagas la mártir, que sabemos que te gusta vivir aquí sin presiones. Sentí una presión en el pecho, pero no era dolor. Era algo que se rompía, era el vaso lleno del que me había advertido mi propia mente días atrás. El dique de contención de 5 años de silencio acababa de mostrar su primera grieta visible. Jorge intentó cambiar de tema hablando de fútbol, pero yo ya no escuchaba, solo escuchaba un zumbido en mis oídos. Miré el centro de mesa que había hecho con ramas de pino y velas. Miré los 300 euros que Claudia me había mandado mentalmente. Y me di cuenta de que ella realmente creía lo que decía. Creía que yo me estaba aprovechando. Bebí un trago largo de agua. Tienes razón, dije, y mi calma repentina hizo que Claudia sonriera triunfal. ¿Ves? Si es que hablando se entiende la gente. Tienes toda la razón, repetí, mirándola fijamente a los ojos. Es un intercambio. Lo que ella no sabía era que los términos de ese intercambio estaban a punto de renegociarse de una manera que jamás vería venir. La sobremesa se alargó hasta que las velas del centro de mesa se consumieron, dejando solo un rastro de cera endurecida sobre el mantel, mientras Claudia, Jorge y los niños se trasladaban al sofá para ver el especial de Navidad en la televisión, riendo con el volumen alto. Yo me quedé en mi territorio habitual, la cocina. El lavavajillas zumbaba rítmicamente, pero no era suficiente para acallar las voces en mi cabeza. Techo y comida gratis, no tienes cargas. Esas frases rebotaban contra los azulejos mientras yo rascaba la grasa de la bandeja del horno con un estropajo de aluminio. Me dolían los nudillos, me dolían los pies. Pero lo que más me dolía era esa sensación de invisibilidad absoluta. Para ellos, la cena había aparecido por arte de magia y los platos sucios desaparecían de la misma forma. Yo no era una persona, era un electrodoméstico más. Cuando terminé de recoger, fui al salón. Era el momento de los regalos. Una tradición que solía encantarme y que ahora temía. Para la tía Elena, gritó mi sobrina Sofía, lanzándome una caja grande envuelta en papel plateado. Me senté en el borde de una butaca, forzando una sonrisa. Todos me miraban. Rompí el papel. Era una caja pesada. Al abrirla, sexta la foto del producto, un robot aspirador de última generación. ¡Tachán!, exclamó Claudia, dando una palmada de satisfacción. Para que no te quejes tanto de que no te da tiempo a limpiar. Lo conectas al móvil y listo. Te aspira toda la planta baja mientras mientras haces tus cosas. Mis cosas eran cambiar pañales, triturar pastillas, llamar a médicos y pelearme con la burocracia de la dependencia. Gracias, dije. Mi voz sonó plana. Es muy práctico. Me ha costado una pasta, añadió Claudia. Pero bueno, es una inversión en tu comodidad.
Jorge le dio un codazo cariñoso. Y así la casa estará más limpia cuando vengamos, que con los perros de los vecinos entra mucho polvo. Asentí, un regalo para limpiar mejor su herencia. Perfecto. La noche avanzó. A las 11, mi padre empezó a cabecear en el sillón. Voy a acostar al abuelo, anuncié. Nadie se ofreció a ayudar. Levanté a mi padre, que pesaba más de lo que su cuerpo frágil aparentaba, y lo llevé al baño. Mientras lo ayudaba a ponerse el pijama, escuché una risa estridente de Claudia en el salón. Se lo estaban pasando bien. Era Navidad. El problema llegó media hora después. Estaba en la habitación de mi madre, intentando convencerla de que se tomara la pastilla para dormir, cuando ocurrió un espasmo gástrico, quizás por el exceso de comida o los nervios, hizo que mi madre vomitara sobre sí misma y sobre la cama limpia. El olor agrio llenó la habitación al instante. Mi madre empezó a llorar, asustada y confundida. Lo siento, gemía, intentando limpiarse con las manos, empeorando la situación. Tranquila, mamá, no pasa nada, dije, aunque por dentro estaba al borde del colapso. Necesitaba manos. Necesitaba ayuda urgente para moverla y cambiar las sábanas antes de que calara al colchón. Salí al pasillo y llamé hacia el salón. Claudia, por favor, ven un momento. Claudia apareció resoplando, con una copa de vino en la mano. ¿Qué pasa ahora? Elena, estábamos justo en la mejor parte del. Se detuvo en el umbral de la puerta. El olor la golpeó. Vio a mamá manchada, la cama desastrosa, el vómito en el suelo. Su cara se transformó en una máscara de horror puro. Dio un paso atrás, llevándose la mano a la nariz. ¡Dios mío, qué asco!, gritó, sin ningún filtro. ¿Pero qué ha pasado? Ayúdame a levantarla, le pedí, extendiendo una mano hacia ella. Tengo que quitarle el camisón y no puedo sola, se resbala. Claudia negó con la cabeza frenéticamente, retrocediendo hacia el pasillo. No, yo no puedo con eso, Elena, me da arcadas. Yo te busco toallas si quieres, pero no puedo tocar eso. Llama a Jorge si quieres, pero no, qué horror. Y se dio la vuelta, se fue, me dejó sola con mi madre llorando y cubierta de vómito. Cerré la puerta, respiré hondo, tragándome las lágrimas y la bilis. Ya está, mamá, ya pasó, estoy aquí. Tardé 45 minutos en limpiar todo. Duché a mi madre, cambié la cama, puse otra lavadora y ventilé la habitación. Cuando terminé, mi madre dormía como un bebé. Yo estaba empapada en sudor, con la espalda destrozada y el corazón convertido en una piedra de hielo. Al salir al pasillo, todo estaba en silencio. La televisión estaba apagada. Se habían ido a dormir. Nadie me había esperado. Nadie había venido a preguntar si necesitaba algo después del incidente. Solo había una nota en la puerta de la cocina, escrita con la letra redonda de Claudia: dejamos los platos del postre en el fregadero para que no se sequen. Mañana desayunamos a las 10. Buenas noches. Fui a la cocina. Allí estaban los platos con restos de turrón y chocolate, y allí estaba el robot aspirador en su caja, burlándose de mí. Me acerqué al fregadero, abrí el grifo, pero entonces me detuve. Miré mis manos bajo el chorro de agua fría. Pensé en los 300 euros que Claudia me había enviado. Cómprate algo tú también. Vete a la peluquería. Tienes suerte de vivir gratis. La rabia, que durante años había sido un fuego caliente y descontrolado, de repente se enfrió. Se convirtió en algo sólido, cortante y muy claro. Cerré el grifo. No lavé los platos. Subí a mi habitación en silencio. Saqué una maleta de mano del fondo del armario, esa que no usaba desde hacía 6 años. Empecé a meter ropa. Pijamas, ropa interior, 2 pantalones, un libro. No lo hice con furia, lo hice con la precisión de un cirujano. Entré en la aplicación del banco en mi móvil. Ahí estaban los 300 euros de Claudia. Busqué en Google, hotel abierto 24 horas cerca de mí. Había uno a 15 kilómetros.
un hotel de carretera sencillo pero decente. Reservé una habitación para 2 noches. Precio, 120 euros. Me sobraba dinero para taxis y comida. Bajé las escaleras con la maleta, cuidando de no pisar los escalones que crujían. Fui al cuarto de mis padres. Los miré desde la puerta. Dormían tranquilos. Sabía que sus pastillas estaban en el dosificador. Sabía que tenían agua. Sabía que, por primera vez en 5 años, había otros 2 adultos capaces y exitosos en la casa que podían encargarse de cualquier emergencia. Después de todo, según Claudia, era una vida sencilla y relajante. Fui a la cocina y escribí una nota. No fue una carta larga, no hubo reproches emocionales, solo datos. La dejé encima de la caja del robot aspirador, junto a la medicación de la mañana. Tomé mi abrigo, las llaves y salí a la noche helada de Navidad. El aire frío me quemó los pulmones, pero por primera vez en mucho tiempo, pude respirar hasta el fondo. Caminé hacia la calle principal para llamar al taxi. No miré atrás. La casa se quedó a oscuras, silenciosa, guardando el secreto de mi ausencia hasta que el sol o la necesidad despertara a sus habitantes. La verdadera Navidad para mi hermana Claudia estaba a punto de empezar a las 7 am, y esta vez, no habría elfo doméstico para salvarla. Me desperté por el sonido de una camarera de piso arrastrando un carro por el pasillo. Al principio, el pánico me invadió. Busqué a tientas el interruptor de la luz, esperando encontrarme en mi habitación oscura, escuchando la respiración dificultosa de mi madre o los quejidos de mi padre, pero lo que vi fue un techo blanco inmaculado y una cortina beige que dejaba pasar un hilo de sol de invierno. Eran las 10:30 de la mañana. No había dormido hasta esa hora en 5 años. Me senté en la cama y miré mi teléfono, que había dejado en silencio boca abajo sobre la mesilla. La pantalla se iluminó como un árbol de Navidad en cortocircuito. 47 llamadas perdidas, 25 mensajes de WhatsApp, todos de Claudia, y 5 de Jorge. Los primeros mensajes, de las 8 de la mañana, eran de confusión. Elena, ¿dónde estás? Los abuelos están despiertos. Los de las 9 eran de impaciencia. Coge el teléfono. Papá dice que tiene hambre y no encuentro el espesante de mamá. Los de las 10 eran de pura desesperación. Mamá se ha hecho caca encima otra vez. Por favor, vuelve. No sé cómo cambiarla sin hacerle daño. Sentí una punzada de culpa, ese viejo reflejo condicionado. Pero entonces recordé su cara de asco la noche anterior. Recordé el techo y comida gratis. Recordé el robot aspirador. Fui al baño del hotel. Me di una ducha larga con agua muy caliente. Usé los jaboncitos de olor a té verde y me vestí despacio. Bajé a la cafetería y pedí un café con leche y una tostada. Solo cuando tuve la taza humeante frente a mí, marqué el número de Claudia. Lo cogió al primer tono. No dijo hola. Gritó: Elena, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? Estamos aquí solos y esto es un caos. Buenos días, Claudia, dije. Mi voz sonó tranquila, firme, irreconocible. ¿Qué tal el desayuno? ¿El desayuno? ¿Me estás tomando el pelo? Su voz se quebró. Sonaba al borde del llanto histérico. Papá ha tirado la leche porque estaba muy caliente. Mamá no para de llorar preguntando por ti. Y, Elena, tienes que venir. Jorge está intentando limpiar el baño, pero huele fatal. Esto es inhumano. Bebí un sorbo de café. Sabía a gloria. No es inhumano, Claudia. Es mi vida sencilla y relajante. ¿No dijiste que tenía suerte? Te he dejado una nota con los horarios. La nota, sí. La he visto, chilló. Es una hoja de Excel. Elena, pastillas partidas en cuartos. Gotas. Cambios posturales cada 2 horas. Yo no soy enfermera, he venido de vacaciones. Exacto, has venido a ver a tus padres, a cuidarlos. Yo me he tomado ese descanso que me recomendaste. Estoy usando el dinero que me mandaste. Por cierto, gracias. El hotel es estupendo. Hubo un silencio al otro lado. Solo se oía de fondo a mi padre quejándose de la televisión.
¿Cuándo vuelves?, preguntó Claudia, ya sin gritar, con un hilo de voz derrotado. Volveré el día 26, después de comer, justo cuando vosotros os vayáis. ¿Qué? No puedes hacernos esto. Tenemos una reserva para comer fuera hoy. Teníamos planes. Canceladlos, o llevadlos con vosotros, si podéis vestirlos y meter la silla de ruedas en el coche. Es cuestión de organizarse. No, tú eres muy buena gestionando equipos. Colgué, y apagué el teléfono de nuevo. Esos 2 días fueron extraños. Paseé por el pueblo de al lado, entré en una librería, me senté en un parque a ver a la gente pasar sin tener que mirar el reloj. No se me fueron la preocupación ni la tristeza, pero sí el miedo. Me di cuenta de que el mundo no se acababa si yo paraba, o mejor dicho, el mundo de ellos se desmoronaba, pero el mío se reconstruía. Regresé a casa el 26 a las 3 de la tarde, tal como prometí. Al entrar, el olor me recibió. No era el olor a limpio habitual. Olía a lejía fuerte, usada en exceso para tapar otros olores, y a ambiente cargado. En el salón, el panorama era desolador y, a la vez, vindicativo. Mi padre estaba dormido en el sillón con la camisa mal abotonada. Mi madre estaba tranquila, pero llevaba el pijama puesto, señal de que no habían logrado vestirla. Claudia estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida. Llevaba un chándal, el pelo recogido en un moño grasiento y ojeras profundas. No había ni rastro de la ejecutiva brillante que había entrado por esa puerta hacía 48 horas. Jorge estaba en la terraza, fumando con ansiedad. Cuando Claudia me vio entrar, no gritó, no me reprochó nada. Se levantó despacio, como si le doliera todo el cuerpo. Me miró a los ojos y vi algo nuevo en ella, respeto, o quizás miedo. «Están comidos», dijo. Su voz era ronca. Les dimos puré de bote. No supimos usar el horno. Vale, respondí, dejando mi maleta en la entrada. Claudia cogió su bolso. Jorge entró rápidamente, cogió las llaves del coche y murmuró un hasta luego sin mirarme a la cara. Antes de salir por la puerta, Claudia se detuvo. No se giró del todo. He transferido 1.500 euros a la cuenta de papá esta mañana, dijo mirando al suelo. Es para que contrates a alguien, una enfermera, o 2, lo que haga falta. He programado una transferencia mensual. Esperé, sabía que le costaba. Su orgullo era una armadura pesada. No sé cómo lo haces, Elena, susurró finalmente. Yo pensé que me iba a morir en 2 días. No sé cómo no te has vuelto loca. A veces lo hago, dije suavemente, pero luego recuerdo que alguien tiene que hacerlo. Claudia asintió. Se mordió el labio para no llorar y salió de la casa casi corriendo. Escuché el coche arrancar y alejarse a toda velocidad, huyendo de la realidad que yo habitaba cada día. Esa noche, volví a mi rutina. Clic, clic, clic. Pastillero de la noche. Cambié a mi madre con suavidad. Le puse crema en la piel reseca y le di un beso en la frente. ¿Dónde estabas, hija?, me preguntó ella en un momento de lucidez, acariciándome la cara con su mano temblorosa. Estaba tomando aire, mamá, para poder respirar mejor aquí contigo. Miré el robot aspirador, que seguía en su caja en un rincón. Mañana lo estrenaría, pero no porque Claudia me lo hubiera regalado para que limpiara más rápido, sino porque ahora, con el dinero de la transferencia, iba a tener ayuda externa, iba a tener tiempo, iba a retomar mi vida, aunque fuera a trocitos pequeños. Mi silencio en esa cena de Navidad había gritado más fuerte que cualquier queja que hubiera pronunciado en 5 años. Había roto el espejo mágico donde mi hermana se veía como la salvadora y a mí como la carga. Y aunque la casa seguía oliendo a medicina y vejez, el aire se sentía más ligero. Ya no era la hija que se quedaba porque no tenía a dónde ir. Era la hija que elegía quedarse, pero bajo mis propias condiciones. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.